Vamos a continuar meditando en la carta a los Romanos y en la reunión pasada comenzamos el capítulo 7. ¿Te recuerdan que Pablo viene hablando acerca de que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Dice. Pero una vez Ujú, el hombre muere, la ley ya no tiene como, por decirlo así, ya no se aplica a la persona que está muerta. Y esto es en todas las leyes ujú. en generales. Pues Pablo aquí, haciendo referencia a la ley mosaica, cuando nosotros morimos a la ley, Pablo explica que morimos en el momento que nos identificamos y participamos en la muerte de Cristo. Bien, ahora Ujú. va a seguir con esto. Y vamos a leer siempre Romanos capítulo 7, del verso 7 al 13. Romanos 7, del verso 7 al 13. Cuando lo tengan, pueden decir amén. 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 Bien. Y dice la palabra del Señor y se lee de la siguiente manera. Ya me con- ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a dar el privilegio a nuestra hermana Evelyn que, que ore para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Buen Dios y Padre nuestro, gracias porque estamos y seguimos aquí a través de este medio alimentándonos de tu palabra. Que la palabra que sea expuesta en esta tarde, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Y los hermanos que están por conectarse, Padre, haz esa unión luego para que también ellos escuchen tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a observar el texto que hemos leído y para esto vayámonos acá al verso 7 y veamos ahí. ¿Cuáles son las dos preguntas que hace Pablo en este verso 7? ¿Qué ¿Qué diremos, diremos pues? pues? La ley es pecado. Ah, bien, así es. ¿La ley es pecado? Pregunta. Ay, Veamos el pecado. la primera parte del verso 8. ¿Qué produjo en Pablo el pecado? En- Produjo en mí toda Toda codicia. codicia. Toda codicia. Codicia. Así es, Ujú. eso produjo en Pablo el pecado. Ahora, vayamos a la segunda parte de este verso 8. ¿Qué pasa si no hay ley? El pecado está El muerto. pecado está muerto. Amén, así es. Veamos, ¿qué sucedió cuando vino el mandamiento, según el verso 9? El pecado revivió y yo morí. Así es, Ujú. eso pasó. Ahora, ¿cuál es la pregunta? No, perdón. A la verdad, ¿qué es la ley y el mandamiento según el verso 12? El- la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén, así es. ¿Cuál Ujú. es la pregunta que hace Pablo en el verso 13? Luego,
lo que es Lo que es bueno bueno, dice. vino a ser muerte para Hacer mí. muerte para mí. Así es. Recordemos que Pablo ha estado viniendo desarrollando este tema Luego lo que. de la ley aplicándose al ser humano mientras éste vive en pecado. Pero cuando nosotros morimos al pecado, la ley ya no tiene efecto sobre nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces es acá donde Pablo comienza, acá en el verso 7, ¿qué pues diremos? O sea, como queriendo decir, o sea, concluimos que la ley es pecado. Entonces, aquí viene esta pregunta interesante. De ninguna ¿Por qué manera. Pablo pregunta si la ley es pecado? ¿Por qué creen ustedes? Mm. Mira, ahí dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué pregunta Pablo eso? Mm, De manera que el pecado 12. No se había conocido el pecado si no fuera la ley, porque la ley lo llevó al conocimiento del pecado. Muy bien, muy bien. Les voy a dar una pista. La respuesta está en los versículos anteriores al verso 7. Ujú. Ahí por el verso 5. Sí, Podemos decir verso entonces que 5. la ley viene de Dios. El verso 5 dice, Y es así, mira. Pablo pregunta si la ley es pecado porque en este mismo capítulo 7 Pablo ha afirmado que la ley mueve a las personas a hacer el mal. Mira el verso 5. Dice, ujú, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, para muerte. Ujú. Pablo está diciendo aquí en el verso 5 que la ley produce en el ser humano el hacer lo malo. Entonces, ¿Qué pasa? mm, ¿Cómo antes, así, hermano? No lo entiendo. va. Porque la ley no lleva a ser, la ley lo que lleva es al conocimiento del pecado. Porque, por ejemplo, vaya, usted ve en una carretera, vaya, usted va sin ley y no hay un rótulo ahí donde diga que allí no se puede ir, no, usted no conoce de la Ah, ley, vea. Y ya con la ley, sí, usted ya se conoce que es pecado. ah. No, En la reunión pasada explicamos Esta, que nuestra naturaleza es rebelde, ajá, ¿verdad? ajá, Entonces, cuando se viene la ley, de primero Pablo ya ha explicado en capítulos anteriores de que antes no se podía acusar a nadie, ujú, ¿verdad? Cuando no había ley. porque lo sabía. Ah, Ujú. porque no sabían, ¿verdad? Pues ujú, Sí, ujú, pero cuando exacto. la ley vino, ahí. entonces, cuando la ley vino, entonces ya lo que el ser humano hacía ya era con conciencia. ujú, Entonces, la ley vino para decir no hagan esto, Ujú. pero la naturaleza adánica de la que hemos hablado en capítulos anteriores nos impulsa a rebeldía ante la voluntad de Dios. Ante la ley. Ah, correcto. Entonces, Ajá. ujú, cuando la ley dice no hacer esto, pues eso lo impulsa a la naturaleza a hacerlo. Ajá. Y poníamos aquel ejemplo que les contaba yo del rótulo que decía no botar basura, te Ajá. sancionará. Pues ahí va el camión a recoger la basura porque ahí echan la basura. O sea, la Ujú. rebeldía. Entonces, ujú, lo que Pablo está diciendo en el verso 5 es que la ley lo que hace es, si bien señala cuál es el pecado, pero como ahora el ser humano ya conoce que esto es pecado, ya conoce que esto es prohibido, hoy lo desea hacer, porque así es la ujú. naturaleza del ser humano. No sé si me doy a entender ahí. Daba el ejemplo también de un niño. Mira, no hagas eso que te vas a herir. Vaya, imagínese que un niño está jugando con un cuchillo en la cocina. Mira, te vas a herir, no hagas eso, no hagas eso. Pues más lo hace, porque esa es la Ujú. naturaleza. Más lo hace. Ahora, o veamos otra cuestión, ya en un adulto. Eh, Pensemos en alguna ley, la ley de tránsito. Ujú. Vaya, que las motocicletas solo tienen que ir por el carril derecho. ¿A dónde ven ustedes que van los motociclistas?
Por todos lados. por todos lados. Se van por el izquierdo, hacen una triple fila. Pero, ¿qué pasa ahí? Es la naturaleza humana. La necedad, La rebeldía, ¿verdad? la rebeldía y la En necedad. otras palabras, si usted le dice, mire, no haga eso, usted ya siente el deseo de hacerlo, porque le han dicho que no lo haga. Eso está, hermanos, perdón, como cuando a uno el médico por distinta razón le dice, esto usted no lo tiene que comer Ah, exacto. porque le hace daño. ¿Cuántas veces no nos dicen que el café, que la soda no lo tomemos y pareciera que como que más nos llama la atención? Vaya, fíjate, buen ejemplo, porque yo puedo dar Ajá, testimonio de ello. Yo no era cafetero, yo no tomaba café. Solo faltaba que me dijeran, no vas a tomar café, que eso es para malo. que lo tomara. Hoy soy cafetero. Sí, pero, pues, Pablo en el, Rebelde. ah, Pablo en el verso 5 ha estado hablando de eso. Y, y aquí dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, Pablo está hablando, mientras no habíamos aceptado a Cristo, mientras estamos en la carne, verso 5, ajá, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. O sea, la ley era quien impulsaba a hacer pecado. Y Pablo, en este pasaje que estamos leyendo ahorita, ya lo va a explicar. Así que sigamos esa línea. ¿Por qué Pablo pregunta si la ley es pecado? Porque ya ha afirmado que la ley mueve a las personas a hacer el mal. Ahora, luego sigue el verso 8. Bueno, el verso 7 siempre. Dice, la ley es pecado. En ninguna manera contesta. Porque él queda claro, no, eso no es así. En ninguna manera. No, no es pecado. Y luego hace esto. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, dice. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Codiciarás. Pablo está diciendo, no, no es pecado. ¿Por qué? Por la que la mala Grace dice, de que la ley dio a conocer que era pecado. Y fíjate que este pasaje es tan interesante porque Pablo está hablando en primera persona y Pablo está hablando en pasado, fíjate. ¿Qué quiere decir esto? Que él está contando su experiencia con la ley. O sea, Ujú. porque dice, yo no conocía que codiciar era pecado, dice. Pero habló en pasado. ¿Y en qué momento Pablo no sabía que era pecado? Cuando no conocía la ley. Ujú. Exacto. Pero, Ujú. ¿en qué momento conocía la ley? ¿Se recuerdan por quién fue instruido Pablo? Gamaliel. Muy bien. Eso quiere decir que Pablo está hablando, por decirlo así, de su infancia. Ujú. Está hablando de su infancia. Porque ahí lo prepararon desde muy joven en lo que era las escrituras, en lo que era la ley. Entonces, si nos ponemos ahí en la juventud de Pablo, él está diciendo, yo no conocí el pecado sino por la ley, Ujú. porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Va, Así. ahí. Pero luego viene lo que ya ha afirmado en el verso 5. Mira el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, ¿qué, qué le resultó a Pablo cuando conoció la ley? Cuando Pablo conoció que codicia era pecado, ¿qué le provocó según este verso 8? Le Estaba provocó, muerto. le provocó codiciar. Policía. Sí, le provocó codiciar. Pablo está diciendo que Ujú. se dio cuenta que codiciar era pecado por la ley, pero cuando conoció que codiciar era pecado, dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mi vida codiciar. Porque sin la ley el Ajá, pecado está porque muerto. sin la ley el pecado está muerto. O sea, mientras la ley está, el pecado vive y toma fuerza. Fíjense cómo es la cosa. Entonces, veamos aquí, ¿qué significa que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en Pablo toda codicia? Imagínense, ¿qué significa esto que acabamos de leer?
que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en Pablo codicia. El mandamiento era no codiciar. Y el pecado tan astuto vino y usó ese mandamiento para provocar en Pablo toda codicia. No sé si me doy a entender ahí. Yo no entiendo, pues. Porque luego afirma de que si, si la ley ya no se enseñorea de Pablo, el pecado ya no tiene efecto, ya no tiene poder. Pero si la ley está enseñoreado sobre Pablo, entonces el pecado toma fuerza. Eso es lo que está explicando Pablo acá. Vamos a volver a leer el 7 y el 8 juntos para que vayamos viendo. Ujú. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. No quisiera. Entonces Pablo ha entendido de que codiciar es pecado. Pablo entendió eso. Ujú. Pero dice aquí, mas el pecado tomando ocasión, o sea, el pecado usando de manera estratégica el mandamiento, produjo en mí Produce en mí toda toda codicia. codicia, dice. O en otras palabras, cuando Pablo supo que codiciar era pecado, ¿dejó de codiciar? Ajá, ajá. No, no dejó de codiciar, No. sino que codició más todavía. Y luego explica por qué. Dice, porque sin la ley, si Pablo no se hubiera dado cuenta, el pecado estaría muerto, no tendría efecto, no tendría poder. Ujú. Pero como estaba la ley y Pablo se dio cuenta que ese mandamiento ahí estaba, entonces el pecado cobró fuerza e impulsó a Pablo a codiciar más y más. Eso es lo que está explicando. Ujú. Como que la ley los revivió, ¿verdad? Correcto. Ya más adelante Ujú. lo va a decir. Cabal, Lo porque mire, despertó. cabal, Estaba porque mire. dormido. Sí, porque mire, Ajá. Pablo, un joven, estaba estudiando con Gamaliel y él así inocentemente, él no sabía nada, no sabía nada. Pero de repente se dio cuenta, ve, codiciar es pecado. Ah, bueno, ese es pecado. Pero después ya andaba codiciando todo lo que miraba, porque este mandamiento, la ley, vino al pecado y agarró ese mandamiento y empezó a usarlo para que Pablo codiciara más. Entonces, pero viene el 9 verso 9 mire. Y yo sin la ley Y yo vivía sí me en le un dije. tiempo, pero En venido el mandamiento, o un sea, tiempo. pero yo sin la ley vivía un tiempo, dice. O sea, hubo un tiempo que él pasó tranquilo, Dice, viviendo, En un tiempo. Ujú. en un tiempo. Pero venido el mandamiento, o sea, cuando supo que estaba ese mandamiento, el pecado revivió ujú, y yo morí, dice. Ujú. exacto, murió. Porque la paga del pecado es muerte y Pablo ya Ujú, estaba consciente que estaba pecando, sí. ¿verdad? Ujú. Ujú. Vamos a ver, entonces. Vamos al verso 10. Y hallé, 10. sí, el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el mandamiento se dio Ujú. para que vivieran de manera recta. El mandamiento se dio para que se viviera en comunión con Dios. El mandamiento se dio para Ujú. hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué Ujú. sucedió? Ujú. Este mandamiento que era para ese propósito, en Pablo resultó para muerte. Ujú. Porque la paga del pecado es muerte y Pablo ya Es estaba muerte. pecando, porque ya Ujú. estaba codiciando. Ujú. Vale, hasta aquí, no sé si vamos bien. ¿Me estoy dando a entender o- Sí, sí, usted se está dando a entender. Lo que pasa que como pues sí, a uno le cuesta, porque es bastante complicado, pues ver. Ajá. Pero Sí, yo ajá, le he agarrado, hermano. gracias a Dios. Porque, Ajá, porque vimos que el pecado, ya en el 8 habíamos visto que el pecado está muerto si no hay ley. sí, Ah, ¿y qué significa eso? Que el pecado no tiene poder si no hay un mandamiento. si no hay un Por ejemplo, mandamiento. si usted no le prohíben nada, usted vive tranquilo. Es que es así, mire, hermano.
Ajá, a uno le vaya, más que todo a las personas diabéticas, ¿verdad? ajá. Usted no me va a comer pan dulce. ¿Y qué es lo que más ansían ellos? El pan dulce, con Ah, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Porque bueno. como le dijeron antes, a lo mejor ni le llamaba la atención a la persona. Y Y se lo antes, digo porque pues uno convive con, ay, no, y, dice yo antes, cabal, y antes así de que que, se lo o sea, prohibieran, ya, y a ellos ver el vivían pan y no, tranquilos. antes de que lo prohibieran, Sí, lo ellos vivían veía, quizás comía un pedacito, pero cuando ajá. le dijeron está prohibido es cuando más ganas me dan, dice. Vaya, vaya, imagínense. Yo era una persona Ajá, que yo solo soda pasaba tomando, yo no tomaba agua. Pero el médico me dijo, hoy no tomes agua. ¿Cómo pasé deseando el agua en los principios de este? ajá, ajá, ¿Cómo pasé deseando el agua? Pero es eso, porque despertó en mí ese mandamiento que se ajá. me puso. Ah, pues, y de igual manera la ley. Eso es lo que está explicando Pablo. Cuando Sí, sí. despertamos al conocimiento del pecado, morimos al mismo Ah, tiempo. correcto. Ajá, Morimos. Correcto. Ujú. Ah, eso es Porque lo que estoy- la ley nos lleva a ese conocimiento. ajá, ajá. Sí. Entonces, mira el verso 10, el que ya leímos, va, dice, y Ujú, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, también me resultó para muerte. ¿Cuál mismo mandamiento ujú. está hablando? La codicia. Ujú. La codicia, Si no, si alguien no codicia, entonces hace la voluntad de Dios. ¿sí? Y No está en peca, comunión con Dios. si alguien no codicia, no peca. Por lo Ajá. tanto, no muere, no muere espiritualmente hablando, ¿verdad? Ahí es donde uno es que no le haya veces, Ah, porque muerte, estamos hablando de vivir o morir, pero en lo espiritual. correcto. Ajá. Así es. ¿Y qué es la Ujú. muerte espiritual? Estar alejado del Señor, Correcto. allí, Es ajá, cierto, estar alejado del Señor, estar ajá, separados del Señor. Y sí, la ley que era para estar en comunión con el Señor, vino el pecado, la usa y a Pablo le sirvió para estar separado del Señor. Mire qué tremendo. Es lo que sí, está. sí, Mire el verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está diciendo lo mismo que dijo en el 10. ujú, Pecado, usando el mandamiento, lo engañó y por él lo mató. lo mató. Vienen siendo casi las mismas palabras de Eva cuando se le pidieron cuenta. La serpiente me Sí, engañó y yo comí. me engañó. Ajá, Ujú. yo Ajá, comí. Y aquí Pablo dice, el pecado me engañó y yo morí. ajá, Entonces, ajá. verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así Pablo está es. Ujú, diciendo, aquí no es que la ley sea mala, sino que la ujú. ley es santa. Ahora pregunto yo, ¿por qué la ley es santa? Porque todo lo Porque que viene ves. de Dios. Porque viene de Dios, así es. Ujú. Porque viene de un Dios santo, por eso la ley es santa. Ujú, Y sí, por ende, el mandamiento es santo, justo y bueno. y bueno, así es. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Porque aquí menciona la ley es santa y el mandamiento. ¿Cuál es la diferencia entre ley y mandamiento? Que la ley era algo que se tenía que obedecer, ¿verdad? Ah, Como una ley es algo muy imperativo que hay que obedecerla, ¿verdad? ah, ¿y el Y mandamiento? el mandamiento es como algo ¿cómo le podría decir? Es algo que está establecido, Va, El mandato, ¿lo un hace o mandato, lo una hace? orden. va. Vamos a Una explicar orden. aquí. Va, Ajá. La, explique. la ley, en términos generales, incluyendo la Ajá. ley mosaica y todas las leyes que existen, es un conjunto de mandamientos. Ujú. Muy bien. Por ejemplo, la, La la ley. ley de tránsito es una. Sí, Esta ley de tránsito tiene bastantes mandamientos que hay que obedecer. obedecer. Ponerse el cinturón, que no manejar más de 110, que no sobrepasar sobre aquel derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí la ley es santa porque fue dada por un Dios santo. Ujú. Y el mandamiento, claro, aquí se está refiriendo a la codicia, porque de eso está hablando Pablo. Y el mandamiento del que Pablo está hablando
al igual que todos los mandamientos, claro, dice que es santo, justo y bueno. En Ujú. otras palabras, Pablo lo que está diciendo aquí es, por todo lo que he dicho, no crean, uy, qué mala es la ley, uy, qué tremenda la ley, uy. Pablo dice, no, la ley es santa, porque es dado por un Dios santo. Y el mandamiento es justo, santo y bueno. Ahora, Ujú. pero ¿qué es lo que está pasando acá? Dice aquí, verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, porque ya dijo que la ley es santa y el mandamiento es bueno. Ahora pregunta, ¿será que esto que es bueno vino a ser muerte para mí? ¿Y qué contesta Pablo ahí en el 13? Que no, de ninguna manera. En ninguna manera, o sea, en ninguna manera, dice. Ujú. Y él explica qué fue lo que pasó aquí. Y dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, en otras palabras, mire, la ley es buena, el mandamiento es justo. Lo que pasó aquí, que el pecado es tan astuto que usó lo bueno para que yo hiciera lo malo. Ahora, yo Ujú. pregunto, ¿será que es bueno cuando nos dicen a nosotros, no te basuren el tragante? Ujú. Sí, Es sí, bueno. o sea, es bueno Es bueno. porque se están evitando que nosotros echemos basura porque esto en determinado momento se va a tapar, por lo más, Bien, tanto es dígale, bueno. ajá, dígale a un niño, mira, no botes basura ahí en el tragante. Y Ah, lo va a hacer. Siempre está. le Porque bañé. el pecado va a usar eso bueno para que el otro tipo haga lo malo. Ajá, Pues eso fue lo que pasó con la ley. La ajá. ley es santa, el mandamiento es bueno y justo, pero el pecado vino y lo usó de una manera formidable, tomando en cuenta la naturaleza pecaminosa para hacer lo Ujú. malo. Eso es lo que está explicando Pablo. Y es que en sí, la situación está así, hablando de manera secular. Ustedes se han fijado que a veces ponen unas leyes que para nosotros parecen absurdas y Sí. decimos, estas leyes que ponen aquí, estas leyes son para primer mundo, como por ejemplo la ley de tránsito que han puesto ahora, que la, ¿cómo se llama? Las faltas leves, $50, las faltas graves, $100, las faltas Ajá, muy graves, ajá. $150. No, hombre, eso es para irte país de primer mundo que tienen grandes sueldos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y Va. la pueden pagar, dice. Ajá, cabal. Ahora, la pregunta es, ¿está mal esa ley? No. No, porque está No, protegiendo la está vida bueno para que respeten. Ajá. correcto. O sea, la ley no está mala. Los que estamos malos Ujú. somos nosotros. No estamos preparados para recibir esta ley. Nosotros. Porque Ujú. estamos acostumbrados a hacer lo que querramos acá. Ah, pues, Exactamente lo que nos da la gana. pues, de igual manera, aquí la ley. La ley santa, buena y justa. E incluso ya para aplicarlo, fíjate que si la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y todo lo que vimos ahí, y si la ley dice no codiciar para que no codiciemos y nosotros codiciamos, es claro que algo está malo. ¿Qué es lo que está malo? ¿Será la ley la que está mal? Nosotros, No Somos nosotros, nosotros, amén. nosotros, ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza la cual pecaminos. es rebelde a la voluntad de Dios. Ajá. Ahora, ahí vamos entendiendo cómo es que la ley realmente no es que sea mala, sino que el pecado la usó, porque con la ley el pecado cobró vida, ¿verdad? Y así el pecado, como dice Pablo, me mató. Ujú. ujú, Veamos. A ver, bien. Entonces, en la actualidad, ¿puede mencionar algún mandamiento de alguna ley que prohíba algo y esto lo impulsa a hacer? Cualquier no mandamiento. codiciarás la mujer de tu prójimo al camino. Ah, o sea, No codiciarás.
La mujer de tu El prójimo. esposo Vaya, Ajá. de tu por ejemplo, prójimo. ¿qué es codiciar? Desear lo que el otro tiene. Desearlo para mí. Eso es codiciar. Entonces, Ah, ¿hay algo que nos diga a nosotros que no hagamos esto y nosotros lo hacemos en la actualidad? Claro, Claro. claro que sí. ¿Cuántas leyes hay sí. aquí, aquí en este país, que dice vamos a Ujú. hacer esto y allá vamos a hacerlo? Allá vamos. Algo tan Ajá. sencillo como no botar basura, allá vamos a botar, ¿verdad? Ay, Ajá. pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo es que nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno? Por ¿Cómo, medio de la ley. cómo es que esto sabemos que esto es pecado y esto no? Cabal, por medio de la ley, claro, es por medio de la palabra de Dios, Ujú. De la ¿verdad? palabra de Dios. Ahí. Cabal. Sí. Que en el Nuevo Testamento, cuando usted lea la ley y los profetas, se está refiriendo a toda la palabra de Dios. Ujú. Siempre en el Nuevo Testamento, este es algo para poder entender. Cuando en el Nuevo Testamento usted encuentre la ley y los profetas, se está refiriendo a toda la Biblia, toda la Ujú. palabra, ¿verdad? Ujú. Entonces, prosigamos. ¿Conoce a alguien que está desobedeciendo o que está en desobediencia ante las leyes terrenales y por ende a las de la Biblia, la palabra de Dios, que desobedezca la palabra de Dios? Sí, todo. Porque todos desobedecemos en algún momento. Personas que desobedecen las leyes terrenales y también Conozco una que se llama Enriqueta. Y Vaya. Entonces, ¿qué podemos aconsejarle a esta persona? Ay, depender más de Dios Sí. para, para poderlo cumplir, lo Entonces, que Él quiere. esta es la lucha contra el pecado. Esta es la Ajá, lucha contra el pecado. Y nosotros la tenemos porque nosotros sí conocemos la voluntad de Dios, ajá. pero a la vez tenemos una naturaleza que está en nosotros. eh, Nosotros debemos de morir al pecado para estar muertos a la ley. Sin embargo, ujú, nosotros seguimos viviendo una batalla porque tenemos nuestra naturaleza espiritual. ujú. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. La pregunta sería, ¿cómo vencer esta lucha con el pecado? ¿Cómo vencerla? Pues Pablo lo va a decir en el siguiente capítulo, el capítulo 8. Ahí va a decir, Ah, muy bien. por el momento nos quedamos hasta acá. Eh, si hay alguna duda, todavía hay un poco de tiempo, si pueden expresar alguna duda. Yo tenía un poquito de duda, pero ya me olvidó. Sí. Ya me Sí, olvidó, hermano. Ahí después le pregunto. Vamos a esperar el va. capítulo 8. Ajá. Yo, hermano, esta que me cuesta siempre que me quede bien claro, vaya, usted, esa palabra, la ley y los profetas Ajá. Sí, esto lo vaya, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, exactamente nos está diciendo la Biblia. la Biblia. Sí. ¿Se Va. acuerda cuando el rico y el Lázaro, para que amaba? Lo que encontramos en Lucas 16, si no estoy mal, de que el rico y Lázaro, sí, donde Lázaro se muere Ah, y los sí. ángeles llegan por él y se lo llevan. Ujú. El rico muere Y y llega también a un Lázaro. lugar donde está siendo atormentado. Ajá. Y el rico le dice a Abraham, que está al otro lado, manda a alguien allá arriba porque tengo tantos hermanos, no quiero que me aniquilen. Ajá. Entonces, y Abraham, no, eso no le. Mira, yo sé, le dice, que si mandas a uno de aquí a la vida, le van a creer. ¿Y qué fue lo que le respondió? Abraham le dice, allá ellos tienen la ley y los Y los profetas, profetas, a sí. ellos que le hagan caso. O sea, Ellos son. tenían las escrituras, tenían la Ajá. palabra. Hoy en Ajá. día nosotros podemos interpretar, aquí tenemos la palabra, hay que la obedezcan a ella. No hay necesidad de mandar a un muerto que resucite para que les diga qué hay ahí abajo. No, ahí está la palabra, O que hay un Ajá. milagro. Ujú. En toda la palabra. en toda la palabra. Es Bien, que antes, Va. hermano, cuando era, por ejemplo, antes se salvaban por la ley, porque eso era lo que ellos tenían, el conocimiento de la ley. va. Mientras que ahora ya no, ¿verdad?
La ya cuestión por es, medio de Jesús. la cuestión es que la ley realmente no fue para salvarlo. La ley se hizo para que la ley lo llevara como un ayo donde estaba el maestro que iba a venir, que era Jesús. La ley preparaba para recibir al Mesías. Ujú. ¿Cómo los preparaba? Diciéndole estos pecados, esto no lo hagan. Diciéndole, Arrepentirse. cabal, diciéndole, honra a tu papá y a tu mamá. Ajá. Diciéndole, mira, da libertad al cautivo cada 7 Al años. cautivo. Y ahí estaba preparando cuando Cristo viniera. Ujú. Sin embargo, vino el pecado de astuto y creó en la persona el hacer lo contrario. Ujú. Entonces, por eso, cuando alguien está vivo en pecado, decía Pablo ahí, de que la ley se enseñorea de él. Pero muerto al pecado, la ley ya no tiene efecto. Y nosotros morimos al pecado junto con Cristo en aquel madero. Y revivimos junto con Cristo, pero ahora hemos vivido para Dios. Entonces, como ahora vivimos para Dios, la ley ya no tiene efecto en nosotros. Pero los que les dieron la ley antepasados, sí, hermano, porque ellos fueron, vaya, los que recibieron la ley. Vaya, ya nosotros que nacimos bajo el nuevo pacto, porque cuando se fue dada la ley, era para eso, para que conocieran y ellos pues se arrepintieran, ¿verdad? Porque ya después, media vez, ya vino Cristo, ya fue diferente, pero detrás de la ley, sí, ellos tenían que obedecer la ley, aunque nadie lo obedecía, ¿verdad? Pero Tenían que que, conocieran. tenían que, y no lo hicieron. Ajá. Incluso aquel que obedecía 9 mandamientos y fallaba en uno, votaba a todos los demás. Pero Entonces, no sé, pero siempre se salvaban, ¿verdad? sí, es que la salvación desde el inicio era creer en Cristo. Por, Esa ajá. era la salvación. Pero como Jesús no estaba todavía en esa Ahí época, está. sino que Pero estaba la ley. muy bien, no estaba Jesús, pero los profetas anunciaban a un Mesías. Ajá, claro. Ujú. Tenían que Que esperar iba a a venir. ese Mesías. Ujú. Que venía. Ujú. Tenían que esperarlo. Y eso era lo que los salvaba, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero si ellos decían, si yo cumplo todo, me salvo, ya Pablo lo explicó más adelante que no es por las obras de la ley que se salva a nadie, ni los de antes ni los de hoy. Por la obediencia, porque antes cuando si usted lee el Nuevo y el Antiguo Testamento, decía, y este se unió cuando se moría, ¿verdad? Cuando, y durmió con sus padres. Quiere decir que se salvó, ¿vea? ¿Sí? Ujú. Sí, pero ¿por qué? En hebreo, Por, por fe. O sea, ajá, no por la fue por fe, amor a Cristo. por la fe siempre en la palabra, Porque le creyó pero a Dios. ajá, conociendo siempre la ley. Bien, Ujú. vaya, para el caso de Abraham no había ley todavía. Ajá, Faltaban 430 años para que la ley se fuera en el caso de Abraham. Sin embargo, Abraham se salvó porque se le tomó como justicia su fe. Por En su otras fe. palabras, creerle a Dios es lo que salva. Y el tiempo se nos Ajá. acabó. Vamos a seguir discutiendo este tema, ¿verdad? Así Ajá. que el Señor me les bendiga porque ya no quedó tiempo para irnos en ya no oración. hay tiempo, va. Bueno, Dios está me los bien. bendiga y si hay Vaya, preguntas, Amén. escribámonos y vamos a responder, ¿verdad? vaya, hermano, está bien. Gracias, hermano. Vaya, Gracias hermanos. por Ujú. la paciencia que Adiós, nos tiene. hermano. Bendiciones. Gracias.